Hoy vamos a comenzar a ver ciclo celular. Bueno, entonces, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el lapso de tiempo que transcurre entre dos divisiones celulares. Es el lapso de tiempo que transcurre entre dos divisiones celulares. Ese es el ciclo celular. El ciclo celular varía en tiempo, ¿verdad? En su duración, dependiendo del tipo celular. O sea, un tipo celular que tiene un gran recambio celular, que está en muchas divisiones celulares, entonces va a tener un ciclo celular corto, ¿verdad? Y es porque se va a estar dividiendo rápidamente. Mientras que hay células que se están mucho tiempo, ¿verdad? Y el ciclo celular es más largo. Entonces, el ciclo celular lo vamos a dividir en las siguientes fases. Primero, una fase de división que se denomina fase M, que es cuando se está dividiendo la célula. Y el resto del ciclo se denomina interfase. La interfase se va a dividir en fase G1, fase S y fase G2. En la fase G1, la célula está haciendo lo que hace, producir sus proteínas, su función dentro del organismo. Luego, en la fase S, se replica todo el ADN, es decir, se duplica, se copia todo el contenido del ADN para ser repartido en las células hijas a la hora de la división. Y en la fase G2, la célula continúa haciendo su trabajo y también está duplicando todo su material citoplasmático. Todas sus organelas son duplicadas, ya lista para la división, ¿verdad? O sea, para la fase M, que es la fase de mitosis o la fase de meiosis. El ciclo celular es un proceso sumamente bien regulado. Las células se tienen que dividir conforme se necesita en el órgano o en el cuerpo, ¿verdad? No está al garete, o sea, no es que comienzan a dividirse las células como, así como las bacterias que siempre que pueden comienzan a dividirse. Las células no, las células tienen que estar bien controladas, ¿verdad? Y están controladas por señales del entorno, porque un órgano necesita una cantidad de células para tener su arquitectura normal, y se encuentran controlados por una serie de proteínas internas que controlan ese ciclo dentro de la célula. Entonces hay dos conjuntos de proteínas que controlan el ciclo celular. Unas se denominan ciclinas y las otras se denominan quinasas, quinasas, quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Bueno, las ciclinas son proteínas que cambian su concentración a lo largo del ciclo celular. Digamos que esta es concentración y este es ciclo celular, o sea, es el tiempo. Entonces las ciclinas van a estar haciendo esto, van a estar variando su concentración y van a actuar como relojes, como temporizadores dentro de la célula. Y luego tenemos las quinasas dependientes de ciclinas, que son quinasas. Las quinasas son enzimas que fosforilan otras enzimas. Fosforilan. Y al fosforilarlas, las activan. Entonces, las quinasas generalmente fosforilan enzimas que tienen residuos, que tienen aminoácidos aromáticos, como la tirosina. Entonces, fosforilan esos aminoácidos aromáticos y la activan, o sea, activan enzimas en una parte del ciclo celular para que esas enzimas hagan un trabajo específico. Bueno, entonces estos son las dos familias de proteínas que controlan el ciclo celular. Cuando hay mutaciones en alguna de estas proteínas, entonces sobreviene el cáncer. El cáncer es producto de mutaciones, no solamente de estos genes del ciclo celular, sino que de otros genes.
¿verdad? Una de las características del cáncer es que pierde el control del ciclo celular y las células comienzan a dividirse sin control, ¿verdad? El tiempo que tardan en dividirse es mucho más breve que las células normales y crecen sin control. Entonces, es una de las características del cáncer. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los cromosomas en diferentes partes del ciclo celular. Recordemos que, recordemos que durante la mitosis y la meiosis, los cromosomas, digamos que este es el núcleo celular, los cromosomas son visibles en un microscopio óptico, ¿verdad? Esos cromosomitas se van a poder ver en un microscopio óptico porque están más condensados, están más compactados, están más gruesos y se pueden ver. Pero durante la interfase, esos cromosomas se despliegan y entonces no se ven. Lo que se va a ver ahí va a ser una sustancia que se va a teñir, que se llama cromatina, y entonces vamos a diferenciar dos tipos de cromatina. Una que se tiñe más oscuro, una que se tiñe más oscuro, os- oscuro, como chinito, ¿sabes? Oscuro, que se denomina heterocromatina. Heterocromatina. Y otra que se tiñe más claro, que se llama eucromatina. Ahora sabemos que la heterocromatina, o sea, la que se tiñe más oscuro, la heterocromatina, está compuesta por regiones del ADN que no se transcriben, que están apagadas, ¿verdad? Entonces, como están apagadas, están más plegadas, están más compactadas, y entonces se tiñen más oscuro. Mientras que la eucromatina está hecha por regiones que sí se están transcribiendo. Entonces están más relajadas, menos desplegadas, menos compactadas. Y entonces esas sí se están transcribiendo. La heterocromatina la podemos dividir en dos. La heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva son regiones sin genes, nunca se van a transcribir y siempre en todas las células van a estar plegadas, va a estar en forma de heterocromatina. Pero la heterocromatina facultativa sí tiene genes que pueden ser transcritos en algunos tipos celulares, entonces en algunos casos pues se puede convertir en eucromatina, ¿verdad? En algunas células. Sí tiene genes, pero en esta célula no están siendo transcritos, entonces está en forma de heterocromatina facultativa, ¿verdad? Entonces, constitutiva siempre es así porque no tiene genes, es ADN no codificante, y la facultativa sí es ADN codificante, y la heterocromatina, la eucromatina, perdón, eucromatina es ADN codificante también. Entonces, claro, la heterocromatina es más abundante, ¿cierto? Es importante que recuerden este término, heterocromatina o heterocromático. Cuando miremos, por ejemplo, cuando miremos cromosomas, por ejemplo, cuando miremos cromosomas acrocéntricos, los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 se denominan acrocéntricos. Tienen un brazo corto que es bien cortito y decimos que es heterocromático. O sea, decimos que es heterocromático porque no tiene genes, ¿verdad? Entonces hay que recordar este término. Heterocromatina, heterocromático, no tiene genes, ¿verdad? No se transcribe, ¿verdad? Entonces, eso. Bien, ¿qué sucede en cada parte del ciclo celular? Ah, bueno, antes de eso, hay algunas células que se quedan en fase G1, se detienen en fase G1, ¿verdad? Por ejemplo, las células llegan a la etapa adulta y no se vuelven a dividir y ahí quedan en esa fase. Y entonces se dice que quedan en una fase de G0 o fase de quiescencia. Quiescencia. O sea, se quedan quietecitas, ¿verdad? No se vuelven a dividir. Quedan en una fase de quiescencia.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los cromosomas. Vamos a entrar a hablar un poco de los cromosomas. ¿Qué pasa con, aquí tenemos la fase M, qué pasa con los cromosomas en esta parte del ciclo celular? O sea, en la fase G1, ¿qué está pasando? Recuerden ustedes que los cromosomas están hechos por cromátides. Una cromátide es un palito y un palito es una doble cadena de ADN. Esta es una doble cadena de ADN, ¿verdad? Con proteínas. Bueno, entonces tenemos 46 cromosomas, 23 que nos heredó nuestra mamá, 23 que nos heredó nuestro papá, y entonces si tenemos aquí el cromosoma 1 paterno y el cromosoma 1 materno, ¿cómo se denominan estos cromosomas entre sí? Son Cromáticos, no homólogos. 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 ¿Son idénticos, sí o no? ¿Son idénticos, sí o no? Sí. No, no son idénticos porque La de X y el de Y. bueno, eso sí son diferentes, ¿verdad? No son homólogos, solo tienen una pequeña región de homología, eso lo vamos a ver después. Pero digamos el uno materno y el uno paterno no son idénticos. Uno me lo dio mi mamá y el otro me lo dio mi papá. O sea, van a ser idénticos en más del 99%, porque todos los humanos somos iguales en más del 99% de las secuencias. Pero van a ser diferentes en los sitios polimórficos, ¿verdad? No son idénticos. Son homólogos, porque comparten gran homología, eso sí, ¿verdad? Bueno, entonces no son idénticos. Cuando la célula pasa por la fase, bueno, entonces aquí, en esta parte del ciclo celular, estamos en un estado de 2N. N es el número haploide. El número haploide de nosotros es 23, ¿cierto? Entonces, como tenemos 46 cromosomas, estamos en 2N. Una vez que cuando la célula pasa por la fase S, aquí sufre el proceso de replicación, o sea, se duplica el contenido genético y entonces cada cromosoma se va a copiar y luego de esa fase S vamos a tener dos cromátides unidas por el centrómero. ¿De acuerdo? Dos cromátides unidas por el centrómero. Entonces, estas cromátides, ¿cómo se van a llamar entre sí? Esta y esta. ¿Cómo se van a llamar? ¿Cromátides qué? Cromátides hermanas. ¿Son idénticas o no son idénticas? No. Estas sí son idénticas porque surgen de la copia. Estas se copiaron, ¿verdad? Estas no la heredamos uno del papá y otro de la mamá. Digamos que esta es la paterna, pero ahora son dos copias de esta paterna. Entonces, al pasar por esta fase S, después vamos a tener 46 cromosomas, pero cada cromosoma va a estar duplicado. O sea, cada cromosoma va a tener dos cromátides. Y esas cromátides van a ser hermanas, van a ser idénticas. Por lo tanto, vamos a tener un total de 92 cromátides. 46 cromosomas, pero 92 cromátides. Y como tenemos duplicado todo el ADN, entonces vamos a estar en un estado de 4N. 4 veces el número haploide. ¿Verdad? Bueno, entonces estas dos cromátides hermanas, en la fase M, van a migrar hacia las células hijas. Esta va a migrar hacia una célula hija y esta va a migrar hacia la otra célula hija. Y de esa manera las células se reparten el contenido genético en partes iguales y van a tener contenido genético idéntico. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver dos partes que son muy importantes para el cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Fíjense, no hemos entrado a ver citogenética, pero tenemos que ver un poquito de esto antes de entrar a citogenética. Cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una doble cadena de ADN, de principio a fin, una sola, doble cadena, envuelta en proteínas. Tenemos cromosomas procariotas. Los cromosomas procariotas son circulares y los cromosomas eucariotas. Los cromosomas eucariotas son lineales.
Para que un cromosoma eucariota sea llamado cromosoma, necesita tener dos cosas obligatoriamente. Necesita tener centrómero y necesita tener telómero. Esas dos son los dos requisitos fundamentales para que un cromosoma sea cromosoma. Para que sea cromosoma no necesita tener genes. Un cromosoma puede no tener genes y sigue siendo cromosoma. Por ejemplo, cromosomas artificiales de levadura y cromosomas artificiales de ratón. Son cromosomas y no tienen genes. Sirven para clonar genes ahí. ¿De acuerdo? Entonces esos son los dos requisitos para que sea llamado cromosoma. Entonces ahora vamos a ver qué son estas estructuras, qué es el centrómero y qué son los telómeros. ¿Verdad? ¿Qué son los telómeros? Bueno, entonces comenzamos con el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Bueno, entonces recordemos el ADN. Todo el cromosoma es una doble cadena de ADN de principio a fin, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver que la parte del ADN que corresponde al centrómero es un ADN no codificante. Contiene una secuencia, no recuerdo la longitud de la secuencia, creo que son 150 pares de bases, algo así, no recuerdo, o 50, algo así, no sé, no me acuerdo. Voy a buscarlo. Una secuencia con una longitud que está repetida miles de veces. Entonces ese ADN está repetido miles de veces. Ese ADN se denomina ADN centromérico. O sea, es un ADN no codificante, una secuencia repetida miles de veces. ¿Y para qué sirve ese ADN? Para que unas proteínas de la familia CENP se unan ahí, ¿verdad? Y formen una estructura. Son varias proteínas, todas se designan con una letra A, B, C, D, etcétera, ¿verdad? Y entonces esas proteínas forman una estructura laminar, como unas láminas alrededor de ese ADN centromérico. Y entonces esa estructura tiene un nombre, ¿verdad? Esa estructura del centrómero, la estructura proteica, tiene un nombre y se llama cinetocoro. ¿Para qué sirve el cinetocoro? Bueno, la palabra lo dice, cine, movimiento, coro, núcleo. Sirve para separar las cromátides hermanas, ¿verdad? Para que cada una de las cromátides hermanas pueda migrar a las células hijas durante la fase M, durante la mitosis. Para eso sirve el cinetocoro. Y entonces eso se logra porque ustedes recuerdan que en la fase M aparecen unas dos organelitas en cada polo de la célula que se va a dividir, ¿verdad? Esas dos organelas se denominan centríolos y de esos centríolos salen unas cuerditas y esas cuerditas están hechas de proteínas contráctiles como la actina y entonces salen esas cuerditas y esas cuerditas se van a fijar aquí al centrómero. ¿Recuerdan eso, verdad? Y eso se llama uso mitótico. ¿Se acuerdan del uso mitótico? Bueno, entonces hay unas cuerditas que se van a fijar a los cromosomas, aquí a esta parte, al cinetocoro, para eso sirve, y hay otras que van a unirse a los centríolos del lado opuesto. Bueno, entonces estas cuerditas se unen ahí, al cinetocoro. Al momento de la división celular, entonces cada célula hija, cada polo de la célula va a jalar su cromátide para que esas cromátides migren a cada una de las células hijas. O sea que es indispensable para la separación de las cromátides hermanas durante la fase M del ciclo celular. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Eso se llama cinetocoro, ¿verdad? Movimiento del núcleo. Una célula sin centrómero, perdón, un cromosoma sin centrómero no puede sobrevivir porque se pierde. Al momento de la división celular se va a perder. Si el cromosoma queda sin centrómero, se va a llamar cromosoma acéntrico y se va a perder. O sea, es indispensable que el cromosoma tenga un centrómero para la división celular. Bueno, entonces ahora vamos con la otra parte del cromosoma. Antes de eso.
el centrómero divide al cromosoma en dos brazos. Uno se llama brazo corto o brazo P. P viene del francés petit. Y el otro se denomina brazo largo o brazo Q. Entonces, todos los cromosomas tienen dos brazos, ¿verdad? El brazo P y el brazo Q, y están separados por el centrómero. Ahora vamos a ver el telómero. Vamos a ver los telómeros. Bueno, entonces lo que se pensó mucho tiempo es que los telómeros protegen las puntas de los cromosomas. Protegen las puntas de los cromosomas. Los telómeros están hechos por una secuencia de 6 pares de bases que está repetida miles de veces. 6 pares de bases repetidas muchas veces. Bueno, entonces se supone que son lo que se ha pensado y se hacía ese parangón, es que los telómeros son como los acetatos de los cordones de los zapatos. Protegen las puntas, ¿verdad? Eso es lo que hacen los acetatos para que no se deshilachen. Y lo que se ha visto es que, digamos, aquí va la doble cadena de ADN y no termina así, sino que el telómero lo que hace es que se pliega sobre sí mismo, ¿verdad? Y hace una vueltecita. Bueno, les voy a adelantar algo, y es que la copia, la replicación del ADN, o sea, la copia del ADN en la fase S, lo realiza una enzima que se llama ADN polimerasa. Así se llama esa enzima, ¿verdad? La que realiza la copia. Pero los telómeros, la copia de los telómeros es realizada por otra enzima que no es la ADN polimerasa, sino que es la telomerasa. Los seres humanos producimos poca telomerasa, lo mismo que muchas especies, ¿verdad? Producimos poca telomerasa. Y entonces, con cada ciclo celular, como casi no tenemos telomerasa, se va a perder un pedacito del centrómero. Cada ciclo celular va a hacer que se pierda un pedacito de ese centrómero. Y entonces, con el transcurso de las divisiones celulares, finalmente estos cromosomas van a quedar sin centrómero. Y entonces, cuando ya no tengan centrómero, esos cromosomas se pierden y la célula entra en apoptosis y muere. Por lo tanto, la longitud del telómero es un marcador de senescencia celular. Es un marcador de envejecimiento celular. A mayor longitud del telómero, mayor juventud, o sea, más joven está esa célula. A menor longitud, entonces está más envejecida esa célula. Recuerden ustedes que hay varios marcadores de envejecimiento celular, o sea, para decir que una célula está senescente hay varias cosas que debe cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, la acumulación de proteínas desnaturalizadas, la producción de ciertos factores inflamatorios y la longitud del telómero. Hay otros también, pero no hemos visto eso, entonces no se lo voy a decir todavía, ¿verdad? Entonces todavía no se los voy a decir, pero esos son algunos de los marcadores. Bien, si nosotros ponemos células humanas en cultivo, entonces esas células humanas van a tener un límite de divisiones celulares y después van a morir. Más o menos unos 60 divisiones celulares, y después de eso van a morir esas células, ¿verdad? Ya no van a seguir viviendo porque van a perder sus telómeros. Lo mismo nosotros. El lapso máximo de vida se ha calculado, del ser humano se ha calculado en unos 120 años. Ya a los 120 años, más o menos a esa edad, ya casi no vamos a tener células madre. Nuestras células madre se van a ver perdido en su mayoría porque han entrado en apoptosis las células, ya han muerto todas estas células por falta de telómero. Y hay una pérdida de la variabilidad celular. Bueno, entonces tenemos un lapso de vida máximo debido a eso. Y si nosotros encontráramos la manera de alargar este telómero, ¿verdad? Alargar este telómero, entonces probablemente viviríamos más tiempo y más tiempo más jóvenes, ¿verdad? O sea, biológicamente más jóvenes. Ese es uno de los factores que se quiere alterar para ver si logramos combatir el envejecimiento, ¿verdad? El envejecimiento de los tejidos, el envejecimiento en general. Hay algunas células que no les pasa esto, que no pierden sus telómeros porque producen mucha telomerasa. Ese es el caso de algunas células cancerosas. Por ejemplo, las células HeLa. Estas células HeLa vienen de un cáncer de cervix de una afrodescendiente en Estados Unidos.
Helen Henrietta Lange, algo así se llamaba, no recuerdo, HeLa, ¿no? Entonces aislaron estas células HeLa en discos de Petri y luego comenzaron a usarlas para experimentación porque eran células inmortales, no mueren, ¿verdad? Y ahora se encuentran diseminadas en todo el mundo y sirven para experimentación. Son células humanas, pero son células inmortales, nunca pierden su telómero, ¿no? Ahí están todavía esas células dando guerra y en laboratorios de todo el mundo y sirven para experimentación. Entonces ustedes van a leer los experimentos que hicieron en células HeLa, ¿verdad? Un montón de tipos de experimentos. Bueno, entonces esos son los centrómeros y los telómeros. ¿Qué más les iba a decir de los telómeros? No, eso no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a ver niveles de plegamiento del ADN. Vamos a ver el plegamiento. Bueno, entonces recuerden ustedes que el ADN desnudo es una doble cadena bien delgadita, es flaquita, ¿cierto? ¿Cuánto mide? 2.4 nanómetros de diámetro. Esta molécula desnuda se le llama molécula de Watson y Crick. Así se le llama a esta molécula desnuda. Delgadita, 2.4 nanómetros. ¿Verdad? 2.4 nanómetros. Quiten el sonido, muchachos. Bueno, entonces 2.4 nanómetros de diámetro, ¿verdad? Y es bien larga también, porque si nosotros amarráramos, si nosotros desnudáramos todos los cromosomas, les quitamos las proteínas y los estiramos y amarráramos esos hilitos uno tras otro, va a ser bien larga. Esa molécula va a medir 2 metros. Todo ese ADN de un genoma nuestro va a medir 2 metros, ¿verdad? 2 metros es bien largo. Y entonces ese ADN tiene que estar metido dentro del núcleo celular. Un núcleo celular de unas cuantas micras, digamos de 10 micrómetros. 10 micrómetros de diámetro, ¿verdad? Y ahí está metido todo ese ADN. Pero tiene que estar metido de manera ordenada, ¿verdad? Para que quepa y también para que realice otras funciones. Porque la función del cromosoma, o sea, ¿por qué existen los cromosomas? Porque tiene funciones mecánicas. Por ejemplo, la separación del núcleo a la hora de la división celular, ya vimos eso. Pero también porque tiene importantes funciones de regulación. O sea, los cromosomas interactúan unos con otros, ¿verdad? Interactúan unos con otros y se regulan. Regiones de un cromosoma regulan regiones de otro cromosoma. Entonces tiene un efecto de regulación. O sea, los cromosomas existen ahí, ¿por qué? Para que ese ADN quepa en el núcleo celular, para que efectúe labores de regulación de la transcripción de genes, ¿verdad? Y también para que la célula pueda dividirse adecuadamente. Entonces, por eso existen los cromosomas. Por eso ese ADN no está desnudo, sino que está compactado en proteínas. Y está compactado en lo que denominamos niveles de plegamiento. Bueno, entonces esos niveles de plegamiento son niveles didácticos. No quiere decir que los vayamos a ver en vivo. Pero si comenzamos a desdoblar los cromosomas in vitro, entonces vamos a ir descubriendo cómo están formados y cómo están plegados por dentro. No quiere decir que es que en vivo vamos a ver esos niveles, ¿verdad? La mayor parte de esos niveles no los vamos a ver. Bueno, entonces, niveles de plegamiento. Bueno, entonces en estos niveles de plegamiento vamos a ir teniendo cromosomas cada vez más gruesos y cada vez más cortitos, ¿verdad? Cada vez más gruesos y cada vez más cortos. Bueno, entonces los niveles de plegamiento son el nivel de nucleosoma, el nivel de solenoide, el nivel de lazos de cromatina, lazos con Z, ¿verdad? Lazos de cromatina.
que se le llama también nivel de andamio o andamio. Nivel de cromátide. Y por último, cromosoma metafásico. Cromosoma metafásico. Esos son los niveles de plegamiento. Bueno, vamos a comenzar por el nucleosoma, ¿verdad? Vamos a comenzar por nivel de nucleosoma. 1, nucleosoma. Para que el ADN se compacte en el nivel de nucleosoma se necesitan unas proteínas. Esas proteínas se denominan histonas. Ya habíamos hablado un poquito de las histonas. Entonces, estas histonas son proteínas que se encuentran solo en eucariotas. Solo en eucariotas. Los procariotas no las tienen. Los genes de las histonas no tienen intrones. Se encuentran en múltiples repeticiones. Y hay 4 tipos de histonas. La histona H1, la H2A, H2B, H3 y H4. Esos son los 5 tipos de histonas, perdón. Son 5 tipos de histonas. Si les puse 4, no, son 5 tipos de histonas. Bueno, entonces estas histonas, una molécula de H2A se une con otra molécula de H2B, con una molécula de H3 y una molécula de H4, se unen y forman un tetrámero, o sea, un heterotetrámero, que se denomina tetrámero de histonas. Tetrámero de histonas. Y luego se unen dos tetrámeros, para formar lo que se denomina el octámero de histonas. Octámero de histonas. Un tetrámero es como un yoyito. ¿Han visto los yoyos ustedes, verdad? Han jugado yoyos. Me imagino yo que han jugado yoyos. Bueno, entonces es como un yoyito que tiene 2 caras. Una cara del yoyo es un tetrámero. La otra cara del yoyo es el otro tetrámero. Y aquí ponemos el hilo, ¿verdad? Aquí en el centro ponemos el hilo. Entonces, a grandes rasgos es como un yoyo, como un yoyito. Así es la molécula, ¿verdad? Y entonces el ADN está... bueno, las histonas. Otra característica de las histonas que me faltó es que son proteínas con muchas cargas positivas. Son proteínas fuertemente positivas. O sea, tienen muchos residuos de histidina y de prolina, ¿verdad? Que son aminoácidos positivos. ¿Y el ADN qué carga tiene? Negativa, ¿cierto? Bueno, entonces eso favorece que el ADN se enrolle en las histonas. Y el ADN está enrolladito así. Como formando un rosario, ¿verdad? Como un rosario. Y aquí está el octámero de histonas. Un octámero de histonas, otro octámero de histonas, otro octámero de histonas. Y el ADN está enrolladito acá. Y luego este ADN se enrolla también, ¿verdad? Se enrolla alrededor de la histona H1. Histona H1, histona H1, histona H1. ¿Verdad? Entonces esto se vuelve a enrollar alrededor de la histona H1 queda como por aquí en medio, ¿verdad? Y se enrolla todo esto alrededor de la histona H1.
Ustedes en su libro de embriología tienen una imagen en la primera página del libro, la primera página de texto del libro, tienen una imagen del octámero de histonas. Entonces búsquenla ahí y miren cómo es el octámero de histonas. ¿Verdad? Como la forma de unos audífonos, doctor. ¿Cómo la qué? Forma de unos audífonos. De las histonas. Audífonos, sí, algo así. Sí. Algo así. Ahí tienen la imagencita esa, que ese es el octámero de histonas. Bueno, entonces el ADN enrollado en las histonas, el ADN enrollado alrededor de las histonas, entonces eso es lo que se llama nucleosoma. Eso se denomina nucleosoma. ¿Eh? Y el ADN, esa cadena ya enrollada, mide 30 nanómetros de diámetro. 30 nanómetros de diámetro. El octámero de histonas, o sea, este nivel de nucleosomas no solamente sirve para compactar el ADN, sino que tiene una importante función reguladora de la transcripción. Cuando miremos regulación, vamos a ver que aquí puede haber genes. El ADN que esté enrollado puede tener genes. Y que hay factores de transcripción que hacen que se desenrolle el ADN para que esos genes sean transcritos. ¿Verdad? Entonces, cuando se necesita que se produzca cierta proteína, entonces se puede desenrollar esa parte del ADN y esas proteínas ahí pueden ser transcritas. O sea que también sirve de regulación. ¿Verdad? Ese primer nivel, el nivel de nucleosoma, sirve de regulación. El segundo nivel es el nivel de andamio o de lazos de cromatina. Y se le llama nivel de andamio por lo siguiente. Ustedes han visto... No es de solenoide, ¿verdad? ¿Perdón? No es de solenoide que sigue. Ah, solenoide, sí. Bueno, sí, eso sigue siendo un cable, ¿verdad? Ya más enrollado de 30 nanómetros, pero si nosotros lo vemos de lejito, sigue siendo un cable. Y ese cable está enrollado en sí mismo, así formando un resorte, ¿verdad? Ya me gustó. Bueno, entonces esta estructura se llama solenoide, ¿verdad? Se enrolla sobre sí mismo para formar el siguiente nivel, y ese es el nivel de solenoide. Y luego el solenoide sigue siendo un cable ya más grueso. Si lo vemos de lejos, sigue siendo un cable, nada más que ya bastante más grueso, ¿verdad? Bueno, entonces ese cable bastante más grueso, lo que vieron los primeros investigadores en el microscopio cuando investigaron esto fue que ese cable estaba más o menos así, formando lazos, ¿verdad? Formando lazos. Y estos lazos se unen a unas proteínas. Esas proteínas a las que se une pertenecen a la familia de las topoisomerasas. Topoisomerasa. Y entonces hay unas regiones, hay unas secuencias aquí, en estas puntitas acá, hay unas secuencias especiales del ADN que sirven para unirse a estas proteínas y esas secuencias se les llamó scaffold attachment regions. Regiones de unión al andamio. Scaffold attachment regions, SARS. Son secuencias en el ADN por acá que sirven para anclarse a estas proteínas que tenemos acá. Y a esta estructura se le llamó lazos de cromatina. Lazos de cromatina. Entonces ese es el tercer nivel de plegamiento, ¿verdad? También se le llamó nivel de andamio, porque cuando el cromosoma se digiere, ¿verdad? Cuando el cromosoma se digiere con nucleasas de ADN, ¿recuerdan lo que hacen las nucleasas, verdad? Parten el ADN, lo hidrolizan y lo deshacen, lo degradan. Entonces el cromosoma queda sin ADN, solo va a quedar como un andamio de proteínas, como un esqueleto de proteínas.
¿verdad? Va a quedar el cromosoma con su forma y todo, pero sin el ADN, solamente el esqueleto de proteínas. Entonces, a ese esqueleto de proteínas, a esa forma se le llamó nivel de andamio. Por eso se le llama andamio o lazos de cromatina. Y luego, bueno, esa sigue siendo una cabuya ya muchísimo más ancha, ¿verdad? Ya cada vez más ancha, más ancha, más ancha. Es una cabuya ancha. Y esa cabuya ancha se pliega sobre sí misma. De una manera más o menos plegada sobre sí misma, ¿verdad? Hasta allá, vamos hasta allá, hasta allá. Para formar el nivel de cromátide. Ya una cromátide mide 300 nanómetros de diámetro. El ADN desnudo, ven ustedes que el ADN desnudo mide solamente 2.4 nanómetros. Es flaquito, ¿verdad? Pero ya una cromátide mide 300 nanómetros de diámetro. Este nivel es el que vemos en interfase. O sea, cuando vemos la cromatina, los cromosomas están en este nivel de desplegamiento, ¿verdad? Desplegamiento. Pero 300 nanómetros son muy chiquitos todavía para poder ser vistos en el microscopio de luz. Todavía no lo vemos. Por eso solamente vemos cromatina en la interfase, ¿verdad? Pero cuando la célula entra a mitosis, entonces esto se vuelve a plegar sobre sí mismo, vuelve a plegarse, ¿verdad? Vuelve a plegarse. Y vuelve a compactarse, se compacta aún más. Y el grado de máxima compactación se alcanza en la metafase. Ahí se alcanza el grado de máxima compactación, ¿verdad? En la metafase. Entonces, el cromosoma metafásico, durante la metafase, es el cromosoma más grueso, mide 700 nanómetros de diámetro y puede ser visto en el microscopio óptico. Por eso es que los exámenes de citogenética, o sea, cuando nosotros realizamos un cariotipo y estudiamos cromosomas, esos cromosomas se estudian en metafase, ¿verdad? Porque es más fácil verlos, están bien gorditos y entonces es sumamente fácil verlos. No estudiamos la interfase, porque en la interfase no los vemos, no vemos nada, solo vemos la cromatina, ¿verdad? Pero cuando están en metafase sí. Bueno, entonces la célula está alternándose entre estas dos fases, ¿verdad? Está alternándose entre estas dos fases. Las demás no las vemos, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando algunas células entran en apoptosis, entonces se van a desplegar y vamos a poder ver el rosario de histonas. En algunas células en apoptosis, el ADN se despliega y lo vamos a poder ver ese rosario. Pero de ahí no, en la célula normal, trabajando normal, nunca vamos a ver otro nivel que estos dos, nivel de cromátide durante la interfase y nivel de cromosoma metafásico durante la fase M del ciclo celular. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, mañana continuamos con... vamos a reponer. Déjenme parar esto.